Las 3:47 de la madrugada. Casia Cordero Luz lo sabía con exactitud, porque llevaba más de 2 horas mirando el techo de su habitación mientras el bajo de una música electrónica hacía vibrar los vasos de su cocina como si estuvieran bailando solos. Cada golpe del bajo le retumbaba en las sienes, y cada carcajada que se filtraba a través de la pared le añadía un grado más a la temperatura de su furia. Mañana, técnicamente hoy, tenía la reunión más importante de los últimos 3 años. Un encuentro con la directora de una galería en el barrio de Malasaña que podría cambiar por completo su suerte como restauradora de arte. 3 años en Madrid, 3 años arrastrando trabajos temporales y encargos mal pagados desde que dejó Guadalajara con una maleta, un corazón roto y la promesa de que jamás volvería a depender de ningún hombre. Que ahora este imbécil del apartamento de al lado estaba arruinándolo todo. Se levantó de la cama como un resorte. El espejo del pasillo le devolvió una imagen que habría sido cómica en cualquier otra circunstancia. El pelo negro alborotado formando un nido de pájaros furiosos alrededor de su rostro. El pijama de franela con estampado de patitos amarillos, regalo de su abuela el más cómodo del universo conocido, y las pantuflas de conejito que conservaba desde los 20 años y que se negaba a tirar porque, según su lógica inquebrantable, mientras funcionaran, no había razón para reemplazarlas. No se molestó en ponerse sujetador ni en peinarse. A las 4 de la mañana la dignidad era un lujo que no podía permitirse. Salió al pasillo y se plantó frente a la puerta del 4B con la mandíbula apretada y los puños listos. Tocó. Nada. La música seguía como si el mundo entero fuera una discoteca y ella la única idiota intentando dormir. Tocó más fuerte. Nada. Entonces hizo lo que cualquier mujer mexicana desesperada y privada de sueño haría. Golpeó la puerta con el puño cerrado mientras gritaba a pleno pulmón: «¡Ábreme, desgraciado! Son las 4 de la mañana. Perdona que interrumpa nuestra historia, pero si aún no estás suscrito a nuestro canal, piensa con cariño en formar parte de nuestra comunidad. Siempre leo todos los comentarios y créeme, estoy deseando leer el tuyo. Gracias por tu tiempo aquí conmigo. Y continuemos». La música se detuvo de golpe. El silencio fue tan repentino que Casia casi perdió el equilibrio, como si hubiera estado empujando una puerta que de pronto alguien abrió desde el otro lado. Escuchó pasos acercándose, pasos seguros, pausados, de alguien que no tenía ninguna prisa, y se preparó mentalmente para enfrentar al gordo calvo con cadenas de oro que había imaginado durante las últimas 2 horas. Porque tenía que ser eso, ¿no? Nadie con un mínimo de decencia ponía música así a esas horas. La puerta se abrió, y Casia se quedó sin palabras. El hombre frente a ella no era gordo ni calvo, era, y le molestó profundamente reconocerlo, ridículamente guapo. Alto, con hombros anchos bajo una camiseta negra que se ajustaba de una manera que debería ser ilegal a esas horas. Cabello oscuro despeinado con esa naturalidad que probablemente le costaba 40 minutos frente al espejo, mandíbula cuadrada con una sombra de barba de 2 días y unos ojos color miel que la miraban con una mezcla de sorpresa y diversión. Diversión. El muy cretino estaba divirtiéndose. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con una voz grave, ronca, que hizo cosas completamente inapropiadas en el estómago de Casia. Ella parpadeó, momentáneamente desarmada. Luego recordó que estaba furiosa y que ser guapo no era un pase libre para ser un vecino insoportable. «¿Ayudarme?». Levantó un dedo acusador hacia su pecho y fue un error, porque su pecho era firme y cálido bajo la tela, y su dedo se quedó ahí medio segundo más de lo necesario. «Lo que puedes hacer es dejar de comportarte como un adolescente irresponsable. Son las 4 de la mañana. Algunos tenemos que trabajar». El hombre se recargó en el marco de la puerta y cruzó los brazos. Sus bíceps se marcaron bajo la camiseta de una forma que Casia catalogó mentalmente como irrelevante, completamente irrelevante. «Bonito pijama», dijo, y una sonrisa lenta, casi depredadora, se extendió por su rostro mientras la recorría con la mirada sin ningún pudor. «¿Los patitos tienen nombre?». El rubor subió por el cuello de Casia como una llamarada. Maldición. Había olvidado lo que llevaba puesto. Había olvidado las pantuflas de conejito.
Había olvidado que no llevaba sujetador y que la franela era lo suficientemente fina como para que eso fuera evidente si uno miraba con atención. Y él estaba mirando con bastante atención. «No cambies el tema», siseó, cruzando los brazos sobre el pecho con un movimiento que esperaba pareciera autoritario y no defensivo. «Tu música está tan fuerte que mis vasos vibran en la cocina. Mi vecina de abajo, doña Esperanza, tiene 83 años y un marcapasos. ¿Quieres matarla de un infarto?» No sabía que los marcapasos funcionaban así, pero tomaré nota. Su tono era burlón y encantado, como si ella fuera la cosa más entretenida que le había pasado en toda la noche. Eso la enfureció más que la música. «Mira, no sé quién te crees que eres, pero en este edificio vivimos personas civilizadas que respetan los horarios de sueño de los demás. Si quieres hacer fiestas hasta el amanecer, cómprate un chalet en las afueras. Mientras tanto, bájale a tu música, o te juro que llamo a la policía». Él alzó las manos en señal de rendición, aunque su sonrisa no desapareció ni un milímetro. Está bien. Mensaje recibido. Bajaré la música». Hizo una pausa inclinando la cabeza como un perro que evalúa si vale la pena robar la comida de la mesa. «¿Algo más, vecinita?» «Sí, no me llames vecinita». «Entonces, ¿cómo te llamo?» «Porque la mujer furiosa de los patitos es un poco largo». Casia apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. «Casia, apartamento 4A, y espero no tener que volver a tocar tu puerta». «Anthony», respondió él, y su sonrisa se volvió algo más suave, más genuina, más peligrosa. «Anthony Márquez de Asus, y algo me dice que nos vamos a ver mucho, Casia del 4A». Ella dio media vuelta sin despedirse, caminando de regreso a su apartamento, con toda la dignidad que sus pantuflas de conejito le permitían. A mitad del pasillo escuchó su risa, baja, cálida, íntima, y aceleró el paso como si la persiguiera. Cerró la puerta de su apartamento y se apoyó contra ella, respirando como si hubiera corrido un maratón. El silencio ahora era absoluto. La música había muerto. Pero el corazón de Casia latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo a través de la pared. «Imbécil arrogante», murmuró. Se metió en la cama, se tapó hasta la barbilla y cerró los ojos con determinación. Pero tardó otra hora en dormirse, y esta vez no tenía absolutamente nada que ver con la música. Tenía que ver con unos ojos color miel, una voz grave que le había erizado la piel, y la certeza inquietante de que aquel hombre iba a ser un problema mucho más grande que una fiesta a las 4 de la mañana. La mañana siguiente, Casia se levantó con ojeras de mapache y una determinación renovada. Se vistió con su mejor conjunto, falda lápiz negra, blusa de seda color crema, tacones que la hacían sentir capaz de conquistar el mundo, y salió del apartamento sin mirar hacia la puerta del 4B. No necesitaba distracciones, no necesitaba ojos color miel, necesitaba concentrarse. La reunión en la galería fue mejor de lo esperado. La directora, una mujer de 60 años con el pelo blanco y pendientes enormes que tintineaban cada vez que movía la cabeza, quedó impresionada con su portafolio. 3 años de restauración de cuadros menores para anticuarios y coleccionistas privados habían dado sus frutos. Le ofrecieron un contrato de colaboración. La galería le enviaría piezas y ella las restauraría en su taller improvisado, la segunda habitación de su apartamento que había convertido en estudio. No era un sueldo fijo, pero era el primer paso real hacia lo que siempre había soñado. Salió de la galería con una sonrisa que le dolía de lo grande que era y con ganas de contárselo a alguien. Sacó el móvil y llamó a su madre en Guadalajara. «Mamá, me han dado el contrato». El grito de Elena Cordero al otro lado del Atlántico probablemente se escuchó en todo Malasaña. Casia caminó de regreso al metro con el paso ligero de quien siente que la vida, por fin, empieza a funcionar. No sabía, no podía saber, que al llegar a casa encontraría un agujero en la pared y que todo lo que creía tener bajo control estaba a punto de venirse abajo. Aquella noche, sin saberlo, Casia Cordero Luz acababa de empezar la etapa más caótica, exasperante y maravillosa de su vida. Y todo empezó con una fiesta a las 4 de la mañana y un hombre que sonreía como si el mundo fuera una broma privada entre él y el universo.
Los días siguientes a la noche de la música habían sido una guerra fría de pasillo. Cassia y Anthony se cruzaban en la entrada del edificio, junto a los buzones en el ascensor. Cada encuentro era un duelo de miradas y comentarios afilados. Él siempre tenía una sonrisa preparada y algún comentario sobre los patitos. Ella siempre tenía una réplica envenenada y la mandíbula apretada. Los vecinos del edificio empezaron a notarlo. Doña Esperanza, la del segundo piso, la del marcapasos que probablemente funcionaba perfectamente bien, pero que Cassia había convertido en argumento nuclear, los observaba desde su puerta entreabierta, con ojos de telenovela, como si estuviera viendo el capítulo más emocionante de su programa favorito. «Ese chico del cuarto es muy guapo», le dijo a Cassia una mañana emboscándola junto al buzón. «Tiene los ojos de un galán de los de antes. Tiene los ojos de alguien que no respeta los horarios de sueño ajenos, doña Esperanza. Ay, hija, a mi edad el sueño es lo que menos importa. Lo que importa es que un hombre así te mire como él te mira». Cassia decidió que doña Esperanza necesitaba urgentemente un hobby nuevo y subió las escaleras maldiciendo por lo bajo. Pero entonces llegó el lunes de la segunda semana y todo cambió. Cassia regresó de entregar un trabajo de restauración, un pequeño óleo del siglo XIX que había devuelto a la vida con paciencia y manos firmes, y encontró el pasillo del cuarto piso lleno de polvo, un polvo fino, grisáceo, que cubría el suelo como nieve sucia. Había ruido de maquinaria pesada al fondo del corredor y dos operarios con casco fumando junto a la escalera con la tranquilidad de quien cobra por horas y no tiene ninguna prisa por gastarlas. «¿Qué está pasando?», preguntó Cassia, sintiendo ya el cosquilleo de la catástrofe en la base del estómago. «Reforma de la tubería general del edificio», respondió uno de los operarios sin mirarla. «Hay que cambiar toda la instalación del cuarto piso. Llevará un par de meses». «¿Un par de meses?». «Más o menos». El más o menos en España, Cassia lo había aprendido a las malas. Podía significar cualquier cosa entre 2 semanas y el resto de tu vida natural. Abrió la puerta de su apartamento y el cosquilleo se convirtió en un puñetazo. La pared que separaba su salón del 4B, la pared que separaba su vida de la de Anthony Márquez de Asus, tenía un agujero. No un agujero pequeño, discreto, de los que se tapan con un cuadro y se olvidan. No, era un boquete de casi 2 metros de ancho por 1,5 metros de alto, con los bordes irregulares de yeso roto y ladrillos expuestos, como si un gigante hubiera dado un puñetazo desde el otro lado. A través del agujero podía ver el salón de Anthony con una claridad obscena. Su sofá gris, su mesa de centro con 3 libros apilados y una taza de café a medio terminar, su cocina abierta, que olía levemente a ajo y romero, y al fondo, el pasillo que conducía a su habitación. Cassia se quedó de pie frente al boquete, con el bolso colgando de un brazo y la boca abierta, durante exactamente 12 segundos. Lo sabía porque contó. Contar era lo que hacía cuando el mundo se desmoronaba, literalmente. «Vaya, parece que ahora sí somos vecinos de verdad». La voz vino del otro lado. Anthony estaba apoyado en el marco de lo que solía ser su pared, con los brazos cruzados, y esa sonrisa que Cassia ya empezaba a reconocer como su expresión por defecto ante el caos. «Esto no puede estar pasando», murmuró ella. «Y sin embargo ahí tienes un boquete del tamaño de un coche por el que puedo ver tu colección de cojines decorativos. ¿De verdad necesitas tantos cojines? ¿De verdad es eso lo primero que se te ocurre decir?». «Es una pregunta legítima, he contado 11». Cassia lo fulminó con la mirada y bajó a hablar con el administrador del edificio, un hombre calvo y sudoroso llamado Paco, que la recibió con la expresión de alguien que lleva todo el día recibiendo gritos y ya ha perdido la capacidad de sentir emociones. La explicación fue peor que el agujero. La reforma había dañado un muro que resultó no ser de carga y la reparación llevaría entre 6 y 8 semanas. Mientras tanto, instalarían una división temporal. Además, y aquí Paco bajó la voz como si confesara un crimen, la obra había afectado también la red eléctrica y las tuberías de agua del cuarto piso de forma impredecible. «¿Impredecible cómo?», preguntó Cassia con la calma de quien está a punto de estallar. «Pues que a veces un apartamento tendrá agua y el otro no. A veces uno tendrá luz y el otro no. Va alternando. Los técnicos dicen que es por los empalmes provisionales.
¿Me está diciendo que voy a vivir 2 meses sin pared, sin garantía de agua y sin garantía de luz? Le estoy diciendo que le descontaremos un 15% del alquiler. Paco se secó la frente con un pañuelo. Y que el señor Márquez de Asus del 4B ha sido muy comprensivo. Claro que ha sido comprensivo. Él no tiene 11 cojines expuestos al escrutinio público. Subió las escaleras con la rabia hirviendo bajo la piel. Al llegar al 4º piso, encontró a 2 operarios instalando la famosa división temporal. Una lona de plástico grueso reforzada con cinta americana y sujeta a un par de listones de madera clavados al techo y al suelo. Era, sin exagerar, la cosa más ridícula que Cassia había visto en toda su vida. Y eso que había visto a su exnovio intentar cocinar. «Esto es una cortina de baño», dijo. «Es una lona técnica de separación provisional», corrigió el operario. «Es una cortina de baño con delirios de grandeza». Anthony, que había aparecido detrás de ella como un fantasma silencioso y enorme, soltó una carcajada que retumbó en el pasillo. «Tiene razón, parece una cortina de baño, pero míralo por el lado positivo. Ahorra el coste de una mudanza si algún día decides que mi sofá es más cómodo que el tuyo. No pienso cruzar esa cortina jamás». «Jamás» es una palabra muy larga, Cassia. Le sostuvo la mirada. Había algo en la forma en que decía su nombre, alargando la primera sílaba, saboreándola como si fuera algo dulce y un poco peligroso, que le provocaba un escalofrío que se negaba rotundamente a clasificar. «Vamos a necesitar reglas», dijo ella, entrando a su apartamento y sacando un cuaderno del cajón de la cocina con la eficiencia de quien ha sobrevivido a suficientes desastres como para tener siempre un plan B. «Si vamos a sobrevivir a esto sin que uno de los dos acabe en prisión, necesitamos reglas claras». «Me encantan las reglas», respondió Anthony, apoyándose en el borde del boquete con un tono que dejaba clarísimo que no le gustaban en absoluto. «Dispara». Cassia se sentó en su sofá, el de los 11 cojines, y empezó a escribir mientras él la observaba desde el otro lado de la lona, que ya se combaba patéticamente hacia su lado, como si hasta el plástico quisiera acercarse a ella. Primera regla: la lona es una pared. Se respeta como una pared. No se cruza sin permiso expreso y verbal. De acuerdo. Segunda: cuando uno de los apartamentos no tenga agua, el otro permitirá el acceso al baño, pero con horarios estrictos. Tocar antes de entrar siempre sin excepciones. Tocar siempre sin excepciones. Anotado. Tercera: lo mismo con la nevera. Si mi electricidad falla, puedo guardar mis cosas en tu nevera y viceversa, pero cada uno come lo suyo, sin tocar la comida del otro. ¿Y si lo tuyo huele mejor que lo mío? Autocontrol, Anthony. Algo que claramente necesitas practicar. Él sonrió, y esa sonrisa le iluminó los ojos de una manera que Cassia encontró profundamente irritante. Cuarta regla, continuó ella, ignorando deliberadamente el calor que le subía por el cuello. Nada de traer visitas sin avisar. No quiero sorpresas al otro lado de la cortina. Algo cambió en la expresión de Anthony. Un destello rápido, casi imperceptible, como si la idea de que ella pudiera escuchar lo que pasaba en su lado le resultara simultáneamente incómoda y fascinante. «Lo mismo digo», murmuró, y había algo nuevo en su voz, algo más bajo, más espeso. Y quinta, Cassia levantó los ojos del cuaderno y lo miró directamente. «Cuando esto termine, hacemos como si nunca hubiera pasado, cada uno a su vida, sin dramas». Anthony la miró durante un largo momento. La lona se movió con una corriente de aire que entró por alguna ventana abierta, y por un segundo fue como si no existiera nada entre ellos, ni plástico, ni yeso, ni orgullo, ni la distancia cuidadosamente medida que los dos se esforzaban en mantener. «Quinta regla», repitió con voz suave. «Cuando esto termine, cada uno a su vida». Sonrió, pero esta vez la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. «Me parece muy sensato, Cassia del 4A». Se despidieron con un gesto de cabeza, cada uno a su lado de la lona, y Cassia cerró todas las puertas y ventanas de su apartamento como si eso pudiera devolverle algo de intimidad. No podía. A través de la lona escuchaba a Anthony moverse por su apartamento como si estuviera en el suyo propio, el crujido del sofá cuando se dejó caer, el agua del grifo cuando se sirvió un vaso, el tintineo de hielo contra cristal, el sonido amortiguado de una serie en la televisión.
risas grabadas que se mezclaban con la suya, baja y genuina. Y más tarde, mucho más tarde, cuando el silencio se hizo completo y Madrid entera pareció contenerse la respiración, Cassia escuchó el ritmo lento y profundo de la respiración de Anthony al dormir. Un sonido íntimo, casi indecente en su cercanía, como si compartieran habitación sin haberse tocado nunca. Se quedó inmóvil en la oscuridad, escuchando, con la almohada apretada contra el pecho y el corazón latiéndole en los oídos. Las 5 reglas escritas en su cuaderno con letra firme y decidida no iban a durar ni una semana. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que el sol saldría mañana y que aquel hombre al otro lado de la cortina iba a ser su perdición. No se equivocó. La primera regla duró exactamente 36 horas. Fue un martes por la mañana, a las 6:42. Cassia lo sabía porque el despertador llevaba sonando 2 minutos y su cuerpo se negaba a cooperar, cuando descubrió que su apartamento había amanecido sin agua, ni una gota. El grifo del baño tosió como un viejo fumador y escupió aire. El de la cocina hizo lo mismo, acompañado de un ruido metálico que sonaba a tuberías sufriendo. Cassia se quedó frente al lavabo con el cepillo de dientes en la mano y la pasta ya puesta, mirando el grifo seco con la expresión de alguien que contempla una traición personal. Del otro lado de la lona, con una claridad insultante, escuchó el sonido del agua corriendo. Agua abundante, generosa, casi obscena en su fluidez. Y luego, la voz de Anthony cantando algo que podría haber sido una canción o podría haber sido un delito contra la música. Era difícil saberlo con la ducha de fondo. Él tenía agua. Por supuesto que la tenía. Cassia se miró al espejo. Tenía el pelo aplastado de un lado y erizado del otro, los ojos hinchados y una marca de almohada cruzándole la mejilla como una cicatriz de guerra. No podía presentarse así en el mundo. Tenía una entrega en la galería a las 10 y necesitaba ducharse, lavarse los dientes, tener un aspecto mínimamente humano. Miró la lona. La lona la miró a ella. No, se dijo. No voy a cruzar esa cortina. No voy a pedirle nada. Antes me lavo con agua mineral. Abrió la nevera. No tenía agua mineral. Tenía medio limón reseco, un yogur caducado y las sobras de una ensalada que ya parecía un experimento científico. Del otro lado, el agua dejó de correr. La canción continuó. Ahora sin la competencia de la ducha. El desafine era aún más evidente. Y Cassia escuchó pasos mojados sobre baldosas, el sonido de una toalla, un suspiro de satisfacción que le pareció deliberadamente provocador. «Maldita sea», murmuró, y agarró su neceser como si fuera un arma. Se acercó a la lona y carraspeó. Nada. Carraspeó más fuerte. «¿Anthony?» Silencio. Luego un ruido de algo cayendo, un mierda amortiguado, y su voz al otro lado. «Cassia, ¿estás bien?» «Estoy perfectamente. Solo que mi apartamento ha decidido convertirse en el desierto del Sahara. No tengo agua». Una pausa. Pudo imaginar su sonrisa antes de escucharla en su voz. «Qué oportuno. Yo acabo de darme la mejor ducha de mi vida. Agua caliente, presión perfecta. Una maravilla, la verdad. Anthony, dime, necesito usar tu baño». Otro silencio, este más corto, cargado de algo que Cassia prefirió no analizar. La regla número 1 dice que no se cruza la lona sin permiso expreso y verbal, recitó él con tono solemne. «Considerando que me lo estás pidiendo, técnicamente estarías cumpliendo el protocolo. Puedes pasar». Cassia apartó la lona con un movimiento brusco y entró al apartamento de Anthony por primera vez. Lo primero que la golpeó fue el olor. No era desagradable, todo lo contrario, y eso era precisamente el problema. Olía a café recién hecho, a gel de ducha con notas de madera y algo cítrico, y debajo de todo eso, a él. Un olor masculino, cálido, que se pegaba al aire como si el apartamento entero estuviera impregnado de su presencia. Lo segundo que la golpeó fue Anthony. No literalmente, por supuesto, pero estaba de pie en medio del salón, con una toalla enrollada en la cintura y otra sobre los hombros, el pelo mojado goteando sobre la piel bronceada del pecho. Gotas de agua le recorrían los abdominales, porque naturalmente tenía abdominales, definidos y provocadores, trazando caminos que desaparecían bajo el borde de la toalla. Cassia tragó saliva. «¿Pensabas vestirte en algún momento?», logró decir con un tono que pretendía ser indiferente,
y sonó a todo menos a eso. Estoy en mi casa. Me visto cuando me apetece. Se pasó la toalla por el pelo con una despreocupación que tenía que ser estudiada. El baño está al fondo a la derecha. Hay toallas limpias en el armario de arriba. Cassia pasó junto a él con la barbilla alta y los ojos fijos en un punto seguro de la pared. Un cuadro abstracto que de pronto le pareció la obra de arte más fascinante del mundo. El pasillo hasta el baño eran 5 pasos. Los recorrió en 3. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y apoyó la espalda contra ella. Abdominales, gotas de agua, olor a madera. Basta, Cassia, basta. Se duchó en tiempo récord, intentando no pensar en que estaba desnuda en el baño de Anthony, usando su ducha, rodeada de sus cosas. Su champú estaba en el estante. Olía exactamente como ella había imaginado. Maldición. Su cuchilla de afeitar junto al lavabo, su cepillo de dientes azul en un vaso. La intimidad de aquellos objetos cotidianos le producía una incomodidad que no sabía cómo clasificar. Era como leer el diario de alguien sin permiso. Salió del baño envuelta en una toalla que olía a suavizante y a él, con el pelo mojado goteando sobre los hombros, y recorrió el pasillo rezando para que se hubiera vestido. Se había vestido a medias. Llevaba unos vaqueros y nada más. Estaba en la cocina preparando café con la naturalidad de quien hace esto cada mañana, y cuando la vio aparecer, la miró de arriba a abajo con una lentitud que debería estar penada por la ley. ¿Café?, ofreció, como si ella no estuviera envuelta en su toalla y mojada y descalza en su cocina un martes por la mañana. No, gracias. Voy a vestirme. Buena idea, aunque el look de toalla tiene lo suyo. Cassia cruzó la lona con una dignidad que estaba segura de haber perdido en algún punto entre el champú y los abdominales, y no miró atrás. Escuchó su risa baja, esa risa que ya se estaba convirtiendo en la banda sonora de su perdición, y se vistió a la velocidad de la luz mientras murmuraba insultos creativos en 3 idiomas. Esa fue la primera infracción, no fue la última. La tercera regla, cada uno come lo suyo, murió una muerte silenciosa y vergonzosa el jueves de esa misma semana. Cassia llegó a las 11 de la noche, después de un día agotador en su taller. Había pasado 8 horas restaurando un marco dorado del siglo XVIII con dedos temblorosos y espalda destrozada. No había comido desde las 2 de la tarde. Su nevera estaba apagada. El 4A había perdido la electricidad a media tarde y lo único que quería en el mundo era comida y silencio. Silencio tenía. Su apartamento estaba oscuro como una cueva, iluminado solo por la luz de la pantalla de su móvil y un resplandor tenue que se filtraba a través de la lona desde el lado de Anthony. Y comida. Tenía su nevera, apagada, con cosas que probablemente ya estaban desarrollando personalidad propia, pero la nevera de Anthony estaba encendida. Lo sabía porque podía escuchar su zumbido constante al otro lado, como un ronroneo eléctrico que se burlaba de ella. Anthony no estaba. Había salido hacía un par de horas. Cassia lo había escuchado arreglarse, ponerse colonia, cerrar la puerta. No era asunto suyo a dónde había ido, ni con quién. No le importaba, en absoluto. Pero su nevera estaba ahí, encendida, llena, sin vigilancia. No, se dijo Cassia, no voy a robar comida de su nevera. Tengo dignidad, tengo principios, tengo... Su estómago gruñó con tal ferocidad que probablemente lo escucharon en el 3er piso. 5 minutos después, Cassia estaba descalza en la cocina de Anthony, a oscuras, iluminada solo por la luz de la nevera abierta, comiéndose un trozo de carbonara fría directamente del recipiente con los dedos. La pasta estaba increíble, cremosa, con el queso pecorino perfectamente fundido y la panceta crujiente incluso fría. El hombre era un cretino arrogante, pero cocinaba como un dios. Estaba chupándose los dedos cuando la luz del salón se encendió de golpe. ¿Pero qué? Cassia se quedó paralizada con el recipiente en una mano y 3 dedos de la otra todavía en la boca. Anthony estaba en la entrada del salón, con las llaves aún en la mano y la chaqueta a medio quitar, mirándola con los ojos muy abiertos. El silencio duró 3 segundos eternos. Luego él empezó a reírse, no una risa contenida ni educada, una carcajada abierta, desde el estómago, que le hizo apoyarse en la pared para no caerse.
¿Estás comiéndote mi carbonara con los dedos? A oscuras como un mapache, logró decir entre risas. Mi nevera está apagada, se defendió Cassia, que había decidido que la dignidad era un concepto abstracto y prescindible. Todo se iba a echar a perder. Esto es un rescate alimentario. Un rescate alimentario, con los dedos, a las 11 de la noche. Los cubiertos estaban lejos. Anthony cruzó la cocina, todavía riendo, y abrió el cajón de los cubiertos que estaba a exactamente 30 centímetros de donde ella se encontraba. Sacó un tenedor y se lo ofreció con una reverencia exagerada. Permítame, señorita Cordero Luz. Cassia aceptó el tenedor, intentando mantener lo que quedaba de su orgullo, que a estas alturas cabía en un dedal. No les has puesto nombre a las reglas, ¿verdad?, dijo él apoyándose en la encimera con los brazos cruzados y esa maldita sonrisa. Porque la regla 3 acaba de suicidarse. La regla 3 sigue vigente. Esto fue una emergencia. Y la regla 1, la lona es una pared. No se cruza sin permiso. Yo no estaba aquí para darte permiso. Fue un permiso implícito. Implícito. Tu nevera estaba encendida. Mis alimentos estaban en peligro. Era una cuestión de supervivencia. Anthony se acercó un paso. Solo uno, pero suficiente para que Cassia notara que olía a noche fresca y a colonia cara. Cassia, tienes salsa de carbonara en la barbilla. Antes de que pudiera reaccionar, él extendió la mano y le limpió la barbilla con el pulgar. Fue un gesto rápido, casi distraído, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Pero su pulgar era cálido contra su piel y se detuvo un instante más de lo necesario. Y sus ojos, esos ojos color miel que no tenían ningún derecho a ser tan bonitos, la miraron con algo que ya no era diversión. Era hambre. Y no precisamente de carbonara. El aire entre ellos se volvió denso, espeso, difícil de respirar. Cassia sintió el calor del cuerpo de Anthony como si fuera una hoguera, y una parte de ella, la parte irracional y peligrosa que le pedía acercarse, tuvo que luchar contra la parte sensata que le gritaba que se alejara. Gracias, susurró, y retrocedió medio paso. Él bajó la mano lentamente. De nada, mapache. No me llames mapache. Es preciso. Eres nocturna, comes con las manos y tienes ojeras. Tengo ojeras porque tu maldita música no me deja dormir. No he puesto música en 10 días. Era cierto. No tenía defensa para eso. Las ojeras de los últimos 10 días eran culpa de la lona, del sonido de su respiración al dormir, de la forma en que el olor de su apartamento se mezclaba con el suyo hasta que ya no podía distinguirlos. Buenas noches, Anthony, dijo dejando el recipiente en la encimera y caminando hacia la lona. Buenas noches, mapache. Cruzó al otro lado, se metió en su cama a oscuras y se cubrió con la sábana. Del otro lado escuchó a Anthony abrir la nevera, y luego una risa baja. Se ha comido casi todo el recipiente, murmuró, y Cassia tuvo que morder la almohada para no reírse. La tercera regla estaba oficialmente muerta, y Cassia tenía la certeza de que las demás no tardarían en seguirla. La segunda semana de convivencia forzada trajo consigo un nuevo nivel de intimidad involuntaria que Cassia no estaba preparada para manejar. El sábado amaneció con el 4A sin electricidad y sin agua. Un golpe doble que la dejó sin ducha, sin nevera, sin lavadora y sin ninguna posibilidad de mantener su vida funcionando sin cruzar la maldita lona. Anthony, en cambio, tenía todo: luz, agua caliente, electrodomésticos operativos y esa capacidad suya de encontrar la situación hilarante cuando ella estaba a punto de perder la cordura. «Puedes usar la lavadora», ofreció desde el otro lado de la lona mientras ella contemplaba el cesto de ropa sucia que llevaba acumulando una semana. «No soy un monstruo». «Gracias», respondió Cassia secamente. «Pondré una carga rápida y la sacaré antes de que vuelvas». «No voy a salir, pues antes de que te des cuenta». Recogió toda su ropa sucia, camisetas, vaqueros, blusas del trabajo, ropa interior, y la metió en el cesto sin pensarlo demasiado. Error. Error monumental que no descubriría hasta más tarde. Cruzó la lona con el cesto apoyado en la cadera y lo dejó junto a la lavadora de Anthony, que estaba en un cuartito al fondo de la cocina. Metió todo dentro. Seleccionó el programa, pulsó el botón y volvió a su lado con la satisfacción de quien ha completado una misión sin incidentes. Una hora después, Anthony gritó desde su lado: «¡Cassia!».
Había algo en su voz. No era alarma exactamente. Tampoco era la burla habitual. Era un tono nuevo, una mezcla de sorpresa y algo más que ella no supo identificar. ¿Qué pasa? Necesito que vengas. Ya. Cassia apartó la lona y fue directa al cuarto de la lavadora. Anthony estaba frente a la máquina, que ya había terminado el ciclo, con una expresión indescifrable. En su mano derecha, sostenida entre el pulgar y el índice como si fuera una reliquia arqueológica delicada y peligrosa, colgaba una pieza de tela roja, de encaje, minúscula, con un lacito negro en la parte delantera que la hacía parecer un regalo de Navidad para adultos. Cassia sintió que toda la sangre de su cuerpo le subía a la cara de golpe. «Saqué mi ropa porque necesitaba poner una carga», dijo Anthony, y su voz temblaba con el esfuerzo sobrehumano de no reírse. «Y encontré esto, entre mis camisetas. Dame eso». Cassia se lanzó hacia adelante, pero él alzó la mano, aprovechando los 15 centímetros que le sacaba de altura, manteniendo la prenda fuera de su alcance. «Es una pieza interesante», comentó examinándola con la misma seriedad fingida que un sommelier evaluando un vino. «Encaje francés, si no me equivoco. Rojo pasión. Diseño minimalista. Anthony Márquez de Asus. Si no me das eso ahora mismo te juro que... ¿Qué? ¿Vas a robarme más carbonara?» Cassia intentó alcanzar la prenda poniéndose de puntillas, lo cual la acercó peligrosamente a él. Su pecho quedó a centímetros del de Anthony. Sus ojos quedaron a la altura de su cuello, un cuello que olía a ese gel de madera y cítricos que ya se le había grabado en la memoria olfativa, y su mano se apoyó en el hombro de él para ganar equilibrio. Anthony dejó de reírse. La miró desde arriba, con la prenda aún en alto, pero ahora sus ojos habían cambiado. La diversión seguía ahí, pero debajo había algo más oscuro, más denso, algo que le oscureció las pupilas y le tensó la mandíbula. «Cassia», dijo en voz baja, y la forma en que pronunció su nombre, grave, lenta, casi como una caricia, le erizó cada centímetro de piel. «¿Qué? Tus ojos son casi violetas cuando te enfadas. ¿Lo sabías?» Ella se quedó inmóvil. Su mano seguía en el hombro de él. La distancia entre sus bocas se había reducido a nada. Podía sentir su aliento cálido, ver las motas doradas en sus ojos de miel, contar las pestañas que le enmarcaban la mirada. 1 segundo, 2. El tiempo se espesó como la miel de sus ojos. Entonces Anthony bajó la mano y le colocó la prenda en el hombro, con una suavidad que contrastaba con todo lo anterior. «Toma, creo que esto es tuyo». Cassia agarró la prenda, retrocedió 3 pasos y lo miró con una mezcla de vergüenza y algo que se parecía peligrosamente a la decepción. «Has inspeccionado mi ropa», acusó. «Tu ropa prácticamente se presentó sola. Estaba encima de mi camiseta favorita como declarando su territorio. Fue un accidente, uno muy interesante». Su sonrisa volvió, pero diferente, más cálida, como si la imagen de Cassia en puntas de pie contra su pecho se le hubiera quedado grabada. «Ahora sé que la mujer de los patitos tiene un lado sorprendente. Voy a matarte. Después de usar mi lavadora, por favor. Tengo mucha ropa acumulada». Cassia cruzó la lona hecha una furia confusa, caliente, que no sabía si era rabia o algo mucho peor, y se prometió a sí misma que a partir de ese momento revisaría cada prenda 3 veces antes de meterla en la lavadora. No sirvió de nada. La imagen de Anthony sosteniendo su ropa interior con esos dedos largos y esa sonrisa canalla la persiguió el resto del día como una fiebre que no podía bajar. Esa noche, como venganza del universo o como castigo por sus pecados, Cassia aún no decidía cuál, su apartamento recuperó el agua pero perdió la electricidad. El de Anthony, al revés, tenía luz pero ni una gota de agua, lo cual significaba que ahora era él quien necesitaba cruzar la lona. A las 11 de la noche, Cassia estaba en la cama leyendo a la luz de una vela, porque así era su vida ahora, como en una novela del siglo XIX, cuando escuchó la voz de Anthony al otro lado. «Cassia, no tengo agua. Qué lástima. Yo no tengo luz. Estamos en paz. Necesito usar tu baño». Cassia sonrió en la oscuridad. Había una justicia poética en esto que le resultaba profundamente satisfactoria. «La regla número 1 dice que no se cruza la lona sin permiso expreso y verbal», recitó,
devolviendo exactamente las mismas palabras que él había usado. «Tienes permiso». Escuchó la lona moverse y los pasos de Anthony cruzar su salón en la oscuridad. Luego, un golpe seco. «Joder, ¿te has dado con la mesa? Con tu maldita mesa, tus malditos cojines y algo que espero que fuera un zapato. Era una pantufla de conejito. Me odias, ¿verdad? Profundamente. El baño está a la izquierda». Lo escuchó tantear las paredes hasta llegar al baño. La puerta se cerró, el agua corrió, y luego silencio. Cassia se incorporó en la cama, curiosa a pesar de sí misma. «¿Todo bien ahí dentro?» «Perfecto. Solo estoy... Digamos que tu baño es considerablemente más pequeño que el mío. Es un apartamento de una restauradora de arte, no de un magnate. No soy un magnate. Tienes una cafetera que parece la cabina de un avión. Es una cafetera normal. Tiene 17 botones, Anthony. 17. La puerta del baño se abrió. Cassia no podía verlo. La oscuridad era casi total. Solo la vela sobre la mesilla proyectaba sombras danzarinas. Pero lo sentía. Su presencia llenaba el espacio como un sonido grave que se mete debajo de la piel. «No encuentro la salida», dijo su voz desde algún punto cercano. «Tu apartamento es un campo de minas. Recto hacia adelante y luego a la derecha». Lo escuchó moverse, luego detenerse. Silencio. «¿Cassia? ¿Qué? ¿Estás en la cama?» «Sí». «Vale. Es que la vela ilumina tu cara y... nada. Da igual. Buenas noches». «Buenas noches». No se movió. Cassia podía verlo ahora, apenas. Una silueta grande y oscura recortada contra la poca luz. Estaba de pie junto a su cama, y el aire entre ellos vibró con algo silencioso y poderoso. «Estás muy guapa a la luz de las velas», dijo, y por primera vez no había burla en su voz, solo sinceridad, desnuda y simple, como una confesión que se le escapó antes de poder frenarla. Cassia sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Anthony, ya me voy. Buenas noches, mapache». Lo escuchó alejarse, sortear los muebles con más cuidado esta vez, cruzar la lona. Del otro lado, la luz de su apartamento era visible a través del plástico translúcido, y Cassia pudo ver su sombra moviéndose, enorme, distorsionada, como un personaje de teatro de sombras, hasta que se apagó. Oscuridad a ambos lados, silencio compartido, y entonces desde el otro lado, apenas un susurro que quizás no estaba destinado a ser escuchado. «Esta mujer va a volverme loco». Cassia apretó la almohada contra el pecho, enterró la cara en ella para ahogar la sonrisa que no podía controlar y se quedó dormida con el corazón martilleándole en las costillas y la certeza de que la quinta regla, cuando esto termine, cada uno a su vida, era la mentira más grande que había escrito nunca. Al otro lado de una lona ridícula que no separaba nada, Anthony Márquez de Asus pensaba exactamente lo mismo. Nadie le advirtió a Cassia que lo más peligroso de la convivencia no serían las peleas, ni la falta de privacidad, ni siquiera la ropa interior extraviada. Lo más peligroso serían las costumbres. Empezó con el café. El miércoles de la tercera semana, Cassia se despertó sin electricidad por cuarta vez consecutiva. A estas alturas, ya ni se sorprendía. Se quedó tumbada en la cama unos minutos, escuchando los sonidos al otro lado de la lona, el grifo, la cafetera con sus 17 botones, el tintineo de una taza, y contemplando la posibilidad de quedarse acostada hasta que el mundo decidiera funcionar. Entonces olió el café. No cualquier café, ese café oscuro, intenso, con un punto de amargura perfecta que solo la nave espacial de Anthony era capaz de producir. Y luego su voz, al otro lado de la lona. «Hay café». No dijo «he hecho café por si quieres». No dijo «¿te apetece un café?» Solo «hay café», como si fuera información meteorológica, neutral, sin implicaciones, excepto que las tenía todas. Cassia cruzó la lona en pijama, uno diferente, sin patitos. Había aprendido la lección, y encontró una taza humeante esperándola en la encimera de la cocina de Anthony. Junto a la taza, un post-it amarillo que decía «sin azúcar, con un poco de leche, como te gusta». «Sí, me he fijado». El corazón le dio un vuelco que disimuló bebiendo un trago largo. «Gracias», dijo cuando él apareció desde el pasillo, ya vestido, con el pelo todavía húmedo. «De nada». La cafetera estaba encendida de todas formas.
La cafetera estaba encendida de todas formas, como si preparar una taza extra con la proporción exacta de leche fuera algo que ocurría por accidente. Al día siguiente, Cassia encontró otra taza, y al siguiente, y al otro. Anthony nunca lo mencionaba, nunca lo convertía en algo, y eso era precisamente lo que lo hacía tan devastador. Era simplemente algo que existía. Cada mañana que el 4A no tenía luz, había una taza de café esperándola con su nombre invisible escrito en el vapor. Cassia contraatacó sin darse cuenta. El viernes por la noche cocinó. No cocinó para él. Se lo repitió 3 veces mientras cortaba las verduras. Simplemente hizo de más. Enchiladas verdes, receta de su madre, con pollo desmenuzado y salsa de tomatillo que perfumó todo el cuarto piso con un aroma que podía resucitar muertos. Preparó una porción extra, porque siempre sobraba. Era una cuestión de proporciones, nada personal, y la dejó en un plato cubierto al borde de la lona en territorio neutral. No dijo nada. No hacía falta. 10 minutos después escuchó el crujido del plástico al apartarse, el tintineo de cubiertos, y luego un gemido bajo, gutural, casi indecente, que hizo que Cassia dejara caer el tenedor. «Dios mío», dijo la voz de Anthony desde el otro lado. «¿Qué es esto?» «Enchiladas verdes», respondió ella recuperando el tenedor y la compostura. Había de sobra. «Cassia, ¿qué? Cásate conmigo». A pesar de sí misma se rió. Una risa que le salió del fondo del pecho, cálida y genuina, y que se mezcló con la de él al otro lado de la lona, como si fueran notas de la misma canción. «Cómete las enchiladas y calla». Así empezó la rutina. Café por las mañanas de su lado, cena de sobra por las noches del de ella. Nunca hablaban de ello, nunca lo reconocían. Era un pacto silencioso que existía en el espacio entre la lona y las palabras que no se decían. Pero la domesticidad tiene trampas, y la peor llegó el sábado por la tarde. Cassia estaba en su taller, la segunda habitación, llena de botes de pigmento, pinceles finos como agujas y un caballete con un lienzo del siglo XVIII que necesitaba más paciencia que talento, cuando escuchó música al otro lado. No electrónica, no jazz. Esta vez era peor, mucho peor. Era Luis Miguel, y Anthony estaba cantando. «Tengo todo excepto a ti», aullaba con una pasión inversamente proporcional a su afinación, mientras algo chisporroteaba en una sartén. El sonido era espantoso y maravilloso al mismo tiempo. Espantoso porque desafinaba como si las notas le tuvieran miedo. Maravilloso porque cantaba sin ninguna vergüenza, a todo pulmón, como si estuviera solo en el universo. Cassia dejó el pincel, se acercó a la lona y pegó la oreja. La canción cambió. Ahora era La Bikina. Anthony le puso un sentimiento dramático que habría hecho llorar de risa al mismísimo Luis Miguel. Solitaria, camina la Bikina. No pudo evitarlo. La carcajada le salió antes de poder taparse la boca. La música no se detuvo esta vez. En su lugar, el volumen subió y la voz de Anthony se hizo más dramática, más exagerada, como si su risa fuera gasolina para su espectáculo. «La gente se pone a murmurar». Cassia se tapó la boca con las 2 manos, riéndose tan fuerte que le dolían las costillas. Entonces la lona se apartó y la cara de Anthony apareció, sudorosa de la cocina, con una espátula en la mano y un delantal negro que decía «Bésame, soy chef» en letras rojas. «¿Te estás riendo de mí? Me estoy riendo cerca de ti. Es diferente. Mis habilidades vocales son perfectamente respetables». «Anthony, con todo respeto, Luis Miguel acaba de revolverse en... Bueno, donde quiera que esté. Luis Miguel no está muerto. Después de escucharte, probablemente desearía estarlo». Él la miró con falsa indignación durante un segundo. Luego sonrió. Esa sonrisa amplia y sin armadura que Cassia solo le había visto a este lado de la lona, nunca en el pasillo, nunca frente a los vecinos. Esta sonrisa era privada, de uso doméstico, y eso la hacía infinitamente más peligrosa. «Está bien, acepto que el canto no es lo mío, pero cocino increíble y resulta que he hecho demasiada pasta». Otra vez, alzó una ceja. «¿Tienes hambre?» La respuesta sensata era no. La respuesta que protegería lo que quedaba de las reglas era no. La respuesta que le habría dado a cualquier otro hombre del planeta era no. «¿Qué tipo de pasta?» «Carbonara, receta de mi abuela».
Tu abuela era italiana. Mi abuela era de Querétaro y nunca pisó Italia en su vida, pero hacía la mejor carbonara del mundo. Secreto de familia. Cassia cruzó la lona. Se sentó en el taburete de la cocina de Anthony, el mismo donde se sentaba ya con una naturalidad alarmante, y lo observó moverse entre los fogones. Había algo hipnótico en verlo cocinar. Los movimientos eran seguros, precisos, con la misma determinación que le había visto en todo lo demás. Cortaba el guanciale con un cuchillo enorme que manejaba como si fuera una extensión de su mano. Separaba las yemas de huevo con un gesto limpio. Rayaba el pecorino con una concentración que le fruncía el ceño de una manera que Cassia encontraba injustamente atractiva. «Deja de analizarme», dijo él sin levantar la vista del queso. «No te analizo. Evalúo si la comida es segura. Ya te has comido mi carbonara a oscuras con los dedos». La fase de evaluación quedó atrás. Sirvió 2 platos y abrió una botella de vino tinto. Comieron en la barra de la cocina, hombro con hombro porque no cabían de otra forma, y la conversación fue derivando sin esfuerzo de la comida a la música, de la música a las familias, de las familias a las heridas que cada uno cargaba sin enseñar. «¿Por qué viniste a Madrid?», preguntó él sirviendo más vino. Cassia giró la copa entre los dedos. «Porque un hombre me rompió el corazón en Guadalajara y necesitaba poner un océano de por medio para que dejara de doler. Y dejó de doler. Tardó. Pero sí». «¿Y tú?», preguntó ella mirándolo. «¿Qué hace un hombre como tú solo en un 4º piso de Madrid?». Anthony tardó en responder. La sonrisa se le apagó 1 grado, como una vela a la que le sopla una brisa, porque tenía una vida que parecía perfecta desde fuera, mujer, casa grande, planes de futuro, y un día descubrí que la perfección era solo decorado. Debajo no había nada real. Me fui antes de convertirme en alguien que finge ser feliz el resto de su vida. El silencio que siguió no fue incómodo, fue de los que conectan, de los que dicen «te entiendo» sin necesidad de palabras. «Brindo por eso», dijo Cassia alzando la copa. «Por no fingir», repitió él, y sus copas chocaron con un sonido cristalino que se quedó vibrando en el aire como una promesa. Se miraron. La cocina olía a pecorino y a vino tinto. Luis Miguel seguía sonando de fondo, ahora sin la voz de Anthony arruinándolo, y la melodía envolvió el espacio como una manta tibia. La distancia entre sus cuerpos en aquel taburete era de centímetros, y Cassia podía sentir el calor que irradiaba él como si fuera una estufa humana. «Cassia», dijo Anthony en voz baja. «¿Qué? Tienes salsa de carbonara en la barbilla». «Otra vez». Ella se llevó la mano a la cara, pero él fue más rápido. Esta vez no usó el pulgar. Esta vez le pasó el dorso de los dedos por la barbilla despacio, y luego dejó la mano ahí, acunando su mandíbula con una suavidad que contrastaba con todo lo que Cassia creía saber de él. No la besó. Se quedó mirándola como si estuviera memorizando cada detalle de su cara, como si ella fuera una de esas obras de arte que restauraba y él quisiera entender cada capa, cada grieta, cada color oculto bajo la superficie. «Deberíamos», empezó Cassia. «Sí», dijo él, y retiró la mano. «Deberíamos». Ninguno de los dos terminó la frase. Ninguno necesitaba hacerlo. Cassia volvió a su lado de la lona con el sabor de la carbonara en los labios y el fantasma de sus dedos en la barbilla, y supo con absoluta certeza que esto ya no era una convivencia forzada. Era algo mucho más complicado y mucho más hermoso, y no tenía la menor idea de qué hacer con ello. El viernes de la 4ª semana, Patricia, la amiga que Cassia había hecho en una clase de cerámica y que tenía la firme convicción de que todos los problemas del mundo se resolvían con vino y tapas, la convenció de salir. «Llevas un mes encerrada en ese apartamento, con un tío bueno al otro lado de una cortina de plástico, y no ha pasado nada. Necesitas salir de ahí antes de que te conviertas en un personaje de novela trágica». Patricia la miró con la severidad de una madre superiora. «Nos vamos a la latina. Tapas, vino y 0 hombres que cocinen carbonara». Cassia necesitaba esa noche. Necesitaba recordar que existía un mundo fuera del 4º piso, fuera de la lona, fuera de los ojos color miel y las cenas silenciosas y los cafés de la mañana que significaban todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Se arregló con intención, no para nadie en particular. Se lo repitió frente al espejo como un mantra,
sino para ella misma. Un vestido negro que le quedaba como una segunda piel, ceñido en la cintura y suelto en la falda, que terminaba unos centímetros por encima de la rodilla. Tacones que le estilizaban las piernas. El pelo suelto, ondulado, cayendo sobre los hombros como una cascada oscura. Pendientes largos que brillaban cada vez que giraba la cabeza. Cuando salió al pasillo, la puerta del 4B estaba abierta. Anthony estaba apoyado en el marco, con el móvil en la mano, y levantó la vista por instinto. Se quedó inmóvil. Cassia sintió su mirada como algo físico, como una mano que le recorriera el cuerpo desde los tacones hasta el pelo. Los ojos de Anthony se oscurecieron medio tono. La mandíbula se le tensó casi imperceptiblemente, y su mano apretó el móvil un poco más fuerte. ¿Sales?, preguntó, y su voz sonó más ronca de lo habitual. «Tapas con Patricia, en la Latina». «Ah», una pausa. «Estás…», empezó y se detuvo. Cassia lo vio tragar saliva, y ese gesto involuntario, esa señal de que el hombre que siempre tenía una respuesta ingeniosa se había quedado sin palabras, le produjo una satisfacción que era casi pecaminosa. «Pasadlo bien». «Gracias». Se alejó por el pasillo sabiendo que él la miraba. Podía sentirlo en la nuca, caliente y constante como el sol de mediodía, y se permitió una sonrisa pequeña y victoriosa que nadie más vio. La Latina estaba en plena ebullición. Era viernes. Las calles del barrio hervían de gente, música y el aroma de aceite de oliva y jamón ibérico flotando desde cada bar. Patricia la arrastró a un sitio que conocía, un bar de tapas con azulejos antiguos y una barra de madera oscura donde se amontonaban platos de croquetas, tortilla y pimientos de padrón. Pidieron vino tinto y patatas bravas, y Cassia se dejó envolver por el ruido y la energía de la noche. Habló, rió. Se olvidó por un rato de la lona y del café mañanero y de los dedos en su barbilla. Casi se olvidó. Fue al volver de los servicios cuando lo vio. Un hombre en la barra, alto, rubio, con una sonrisa fácil y una camisa que costaba más que el alquiler mensual de Cassia. La miraba de una forma que no era sutil ni pretendía serlo. «Te invito a algo», dijo cuando ella pasó cerca, interponiéndose en su camino con la seguridad de alguien acostumbrado a que le dijeran que sí. «No, gracias. Estoy con una amiga. Tu amiga puede esperar. Yo no tengo tanta paciencia», lo dijo con una sonrisa que probablemente funcionaba con otras mujeres. A Cassia le pareció la cosa más desagradable del mundo. Había algo en su tono, en la forma en que invadía su espacio, que le activó todas las alarmas. «He dicho que no, con permiso». Intentó pasar. Él le bloqueó el camino con el cuerpo, apoyando un brazo en la barra y cerrando el espacio. «Venga, no seas así. Solo una copa. La señorita ha dicho que no». La voz vino de atrás, grave, firme, con un filo de acero que Cassia nunca le había escuchado. Se giró y allí estaba Anthony, de pie a 1,5 metros, con las manos en los bolsillos y una expresión que no tenía nada que ver con las sonrisas que ella conocía. Esta cara era nueva, la mandíbula apretada, los ojos fijos en el rubio con una intensidad felina, cada músculo de su cuerpo en una quietud que era más amenazante que cualquier gesto violento. «¿Y tú quién eres?», dijo el rubio, girándose con la arrogancia del que mide la situación y no se siente impresionado. Alguien que entiende perfectamente bien lo que significa no, algo que tú pareces tener dificultades para procesar. Anthony no levantó la voz, no se movió, no hizo ningún gesto amenazante, simplemente se quedó ahí, ocupando espacio con una autoridad tranquila que convertía al rubio y su camisa cara en algo insignificante. Había algo primitivo en la escena, algo que Cassia reconoció en algún lugar profundo de su instinto. Un hombre protegiendo su territorio sin necesidad de recurrir a la fuerza. El rubio lo miró durante unos segundos, evaluando. Luego soltó un bufido despectivo. «Tranquilo, tío, solo estaba siendo amable. Ser amable no incluye ignorar un no. Ahora, si nos disculpas». Anthony dio un paso hacia adelante, solo uno, pero fue suficiente. El rubio alzó las manos, murmuró algo entre dientes y se alejó hacia el otro extremo de la barra. Cassia soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y su voz sonó más temblorosa de lo que pretendía. Anthony la miró, y la dureza de su expresión se derritió como cera caliente, dejando paso a algo vulnerable,
algo que intentaba esconder detrás de un encogimiento de hombros despreocupado. Quedé con un amigo en un bar aquí cerca. Te vi cuando entré a buscar sitio y vi que ese tipo no te dejaba en paz. Podía manejarlo sola. Lo sé. Su voz se suavizó. Pero no tenías por qué hacerlo. Algo se rompió dentro de Cassia. No una rotura dolorosa, sino como una presa que se agrieta y deja pasar el agua. Lo miró, su mandíbula tensa, sus ojos preocupados, la forma en que sus manos, todavía en los bolsillos, estaban cerradas en puños, como si contuvieran toda la violencia que no había necesitado usar, y sintió una oleada de algo que ya no podía seguir fingiendo que no existía. Deseo, admiración, ternura, todo mezclado en un cóctel que le calentó el pecho y le debilitó las rodillas. «Gracias», dijo, y esta vez la palabra no fue un formalismo, fue una rendición. «De nada». Le sostuvo la mirada un momento más y luego señaló con la cabeza hacia donde Patricia los observaba, con los ojos como platos y una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Creo que tu amiga está a punto de desmayarse». Cassia rió, una risa nerviosa que liberó parte de la tensión acumulada. «Anthony, ¿sí? ¿Quieres quedarte?» Patricia no muerde. Mucho. Él dudó un instante, y en esa duda Cassia vio algo que la conmovió. La sorpresa genuina de alguien que no esperaba ser invitado. «Si no molesto, molestas siempre, pero ya me he acostumbrado». Se sentaron los tres en una mesa junto a la ventana. Patricia, que tenía la sutileza de un martillo, tardó exactamente 3 minutos en declarar que Anthony era el vecino buenorro del que Cassia no para de hablar. «Yo no hablo de él», protestó Cassia con un rubor que la delataba más que cualquier confesión. «Cielo, la semana pasada me mandaste un audio de 7 minutos describiendo cómo hace la carbonara». Anthony giró la cara hacia Cassia con una sonrisa lenta, depredadora, radiante. ¿7 minutos? Era una descripción gastronómica, puramente técnica. 7 minutos sobre mi carbonara. Estoy halagado. No te acostumbres, pero la noche se volvió otra cosa a partir de ahí. Pidieron más vino, más tapas, y Anthony encajó en la conversación con una facilidad que Cassia no esperaba. Contó historias absurdas de sus viajes, hizo reír a Patricia hasta las lágrimas con la anécdota de un hotel en Bangkok donde le sirvieron saltamontes creyendo que los había pedido. Y escuchó, de verdad escuchó, cuando ellas hablaron de sus cosas. No interrumpía, no reconducía la conversación hacia sí mismo, solo estaba ahí, presente, cálido, con esa risa que a Cassia ya le parecía imprescindible. A medianoche, Patricia se despidió con un abrazo y un susurro al oído de Cassia que decía: «Si no te lo quedas tú, me lo quedo yo». Caminaron juntos hacia el metro. Las calles de la Latina se iban vaciando, los bares cerraban las persianas y la noche se enfriaba con ese frescor de octubre que huele a hojas húmedas y a finales de algo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Cassia mientras bajaban las escaleras de la estación. «Ya lo estás haciendo. ¿De verdad habías quedado con un amigo? ¿O viniste porque...?» No terminó. No hacía falta. Anthony la miró de reojo, con las manos en los bolsillos y la sombra de una sonrisa que no era de burla ni de juego. Era la sonrisa de alguien pillado en una verdad que no planeaba confesar. «Había quedado con un amigo», dijo. «Eso es verdad. Lo que también es verdad es que había 40 bares en la Latina y elegí justo el que estaba frente al tuyo». Cassia sintió que el corazón le latía en las muñecas, en el cuello, en las puntas de los dedos. «¿Por qué?». Anthony se detuvo al pie de la escalera. La miró con esos ojos de miel que bajo las luces frías del metro parecían más oscuros, más profundos, como un bosque al que solo entra la luz justa. «Porque saliste de ese apartamento con ese vestido y necesitaba asegurarme de que volvieras entera». Hizo una pausa. «Y porque soy un imbécil celoso que no soporta la idea de que alguien más te mire como yo te miro». El andén estaba casi vacío. La brisa del túnel le movió el pelo a Cassia y trajo consigo el rugido lejano de un tren acercándose. El momento era imperfecto. Luces de neón, baldosas sucias, un músico callejero tocando un violín desafinado 3 columnas más allá. Y sin embargo, era el momento más honesto que habían compartido desde que se conocieron. «Anthony», dijo Cassia y le tembló la voz exactamente lo justo para que él lo notara. «Nadie me mira como tú me miras». El tren llegó con un estruendo que rompió el hechizo. Subieron al vagón casi vacío y se sentaron juntos,
hombro con hombro, sin hablar. La mano de Anthony descansaba sobre su rodilla y en algún punto entre las estaciones de La Latina y Alonso Martínez, la mano de Cassia se posó sobre la de él. No se miraron, no dijeron nada. Solo sus dedos entrelazándose despacio en el asiento de un vagón de metro a medianoche, como dos personas que llevan semanas cayendo y finalmente deciden dejar de agarrarse. Llegaron al edificio en silencio. Subieron las escaleras en silencio. Se detuvieron frente a las puertas del 4A y el 4B, puertas que ya no significaban nada, porque al otro lado una lona ridícula los conectaba de todas formas, y se miraron. «Buenas noches, Cassia», dijo él, y le soltó la mano con una lentitud que era casi una caricia. «Buenas noches, Anthony». Cada uno entró a su apartamento. Cada uno cerró su puerta. Y esa noche, a ambos lados de una lona que no separaba absolutamente nada, dos personas se quedaron despiertas en la oscuridad, escuchando la respiración del otro, con las manos todavía tibias del contacto y la certeza de que la quinta regla acababa de morir. La última regla, la más importante, la única que habría podido salvarlos de lo inevitable. Cuando esto termine, cada uno a su vida. Ninguno de los dos lo quería ya. Pasaron 3 días sin tocarse, 3 días de café en la encimera, de cenas dejadas al borde de la lona, de conversaciones nocturnas que se alargaban hasta que uno de los dos se quedaba dormido a mitad de frase. Todo igual que antes, excepto que nada era igual, porque ahora había un peso nuevo en el aire, algo que vibraba entre ellos cada vez que se miraban, cada vez que sus manos se rozaban al pasarse un plato o una taza, cada vez que el silencio se estiraba un segundo más de la cuenta. Cassia lo sentía como una tormenta que se niega a romper. El cielo se oscurece, la presión cae, el viento cambia de dirección, pero la lluvia no llega y la espera es peor que cualquier tempestad. El miércoles por la noche, Madrid decidió colaborar con el destino. Empezó a llover a las 9 con una furia bíblica, un aguacero de otoño tardío que golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, con truenos que hacían temblar los cristales y relámpagos que iluminaban el cuarto piso en fogonazos blancos y breves. A las 10, la electricidad del edificio entero se fue de golpe. Todo, los 2 apartamentos, el pasillo, las escaleras, oscuridad absoluta. Cassia estaba en su salón cuando ocurrió. Soltó un suspiro. Buscó a tientas el cajón donde guardaba las velas, porque a estas alturas tenía un arsenal de emergencia que habría impresionado a un superviviente, y encendió 3. Las llamas proyectaron sombras anaranjadas sobre las paredes y convirtieron su apartamento en algo que parecía sacado de otro siglo. Del otro lado de la lona, oscuridad y silencio. «Anthony, aquí. No encuentro las puñeteras velas. Ven». La palabra se le escapó antes de pensarla. Simple, directa, sin las capas de sarcasmo y defensa que solían envolver todo lo que se decían. Solo ven. Como quien abre una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. La lona se movió. La silueta de Anthony apareció recortada contra la nada, enorme y oscura, y cruzó al lado de Cassia con la familiaridad de alguien que ya conoce cada obstáculo del camino. Se dejó caer en el sofá, el de los 11 cojines que ya no le parecían ridículos, sino necesarios, y la miró a la luz de las velas. «Tienes razón», dijo. «¿En qué?» «Estoy muy guapa a la luz de las velas». Cassia le lanzó un cojín que él atrapó riendo. «He abierto vino», dijo ella, señalando la botella y las 2 copas que había servido antes del apagón, como si una parte de ella supiera que esta noche necesitaría refuerzos. «Tinto, del que te gusta, del que te gusta». Otra confesión disfrazada de casualidad. Sabía qué vino le gustaba. Sabía que tomaba el café solo. Sabía que tarareaba antes de dormirse y que se rascaba la nuca cuando estaba nervioso. Sabía demasiado de él para alguien que fingía que no le importaba. Bebieron en silencio mientras la tormenta rugía fuera. Un trueno especialmente brutal hizo vibrar todo el edificio y Cassia se sobresaltó, derramando unas gotas de vino sobre su camiseta. «Mierda», murmuró mirándose la mancha. «Déjame ver». Anthony se inclinó hacia ella. La vela más cercana le iluminó la cara desde abajo, acentuando los ángulos de su mandíbula, las sombras bajo los pómulos, el brillo líquido de sus ojos. Estaba cerca, demasiado cerca.
lo suficiente para que Cassia pudiera sentir el calor de su aliento con un rastro de vino tinto. «No es nada», susurró ella, pero no se movió. «No», coincidió él, y tampoco se movió. «No es nada». Un relámpago iluminó la habitación entera durante un segundo. En ese destello blanco, Cassia vio los ojos de Anthony con una claridad que le cortó el aire. No había burla, no había juego, había una necesidad desnuda, tan evidente que dolía mirarla, la misma necesidad que ella llevaba semanas empujando al fondo de su pecho, como quien entierra algo peligroso esperando que no explote. «Cassia», dijo él, y su nombre en esa voz, en esa oscuridad, con la tormenta como banda sonora, sonó como una oración. «No digas nada», pidió ella. «Necesito decirte algo». «Lo sé. Yo también». «Entonces quizá deberíamos dejar de hablar». Fue Cassia quien acortó la distancia. Después lo recordaría así, con la certeza de que fue ella quien decidió, ella quien eligió, ella quien dejó de resistirse a lo que llevaba semanas tirando de ella como una marea. Se inclinó hacia adelante, le puso una mano en la mejilla, áspera de barba, caliente, viva, y lo besó. El primer contacto fue suave, labios contra labios, tanteando, preguntando sin palabras si esto estaba bien, si esto era lo que querían, si esto iba a cambiarlo todo. La respuesta de Anthony fue inmediata. Un sonido bajo, casi un gruñido, que le nació en el pecho y vibró contra la boca de Cassia. Y luego su mano en la nuca de ella, enredándose en su pelo, atrayéndola con una urgencia que dejó claro que llevaba conteniéndose mucho más tiempo del que ella imaginaba. El beso se profundizó. Se volvió hambriento, desesperado, con el sabor del vino tinto mezclándose entre sus lenguas y el sonido de la lluvia ahogando los pequeños ruidos que ninguno de los dos podía contener. Cassia le agarró la camiseta con el puño, tirando de él hacia ella, y Anthony respondió rodeándole la cintura con el brazo, levantándola del sofá como si no pesara nada, sentándola sobre su regazo con un movimiento fluido que hablaba de fuerza contenida y hambre desbordada. «Llevaba semanas queriendo hacer esto», murmuró él contra su boca, entre besos que no terminaban de separarse del todo. «Desde la primera noche», confesó ella, tirándole del pelo con suavidad, arrancándole otro de esos sonidos graves que la hacían temblar. «Desde que abriste la puerta y no eras gordo ni calvo». Él se rió contra su cuello y el sonido vibró en la piel de Cassia como una corriente eléctrica. Luego dejó de reírse, porque su boca encontró el hueco detrás de la oreja de ella, y el aire se volvió más denso, más caliente, imposible de respirar. Las manos de Anthony recorrieron su espalda por debajo de la camiseta, manos grandes, cálidas, que la tocaban como si fuera algo precioso y frágil y al mismo tiempo algo que deseaba con violencia. Cassia arqueó la espalda cuando sus dedos trazaron el camino de su columna, vértebra a vértebra, y dejó escapar un sonido que no reconoció como suyo. Se miraron en la penumbra. Las velas temblaban con la corriente de aire que entraba por alguna rendija, proyectando sombras danzantes sobre sus cuerpos. Afuera, la tormenta no cedía. Adentro, otra tormenta estaba empezando. «¿Estás segura?», preguntó él, y el hecho de que se detuviera a preguntar, de que frenara cuando todo en su cuerpo gritaba que no lo hiciera, la hizo desearlo aún más. «Estoy segura de que si paras ahora, nunca te lo perdonaré». Anthony la levantó del sofá como si fuera aire. Ella enroscó las piernas alrededor de su cintura y los brazos alrededor de su cuello, y él la llevó a través de la lona, esa maldita cortina que llevaba semanas burlándose de su autocontrol, hasta su habitación, donde la cama estaba sin hacer y las sábanas olían a él, a madera y cítricos y a algo que era simplemente Anthony. La dejó sobre la cama con una delicadeza que contrastaba con la forma en que le quitó la camiseta un segundo después. Cassia le devolvió el favor, tirando de la suya y por fin, pudo tocar lo que llevaba semanas imaginando. Su pecho era caliente bajo las palmas de sus manos, firme y real, y el corazón le latía con una fuerza que ella podía sentir en las yemas de los dedos. Lo que siguió fue lento y urgente al mismo tiempo, contradictorio y perfecto como todo lo que ellos eran. Anthony la exploraba como quien explora un territorio nuevo con reverencia y curiosidad, deteniéndose en cada rincón que la hacía temblar, memorizando cada sonido que ella dejaba escapar,
como si fuera una melodía que necesitaba aprender. Sus labios trazaron un mapa desde su cuello hasta su clavícula, desde su clavícula hasta el valle entre sus pechos, y cada beso dejaba una marca invisible que Cassia sabía que llevaría puesta durante días. Ella no se quedó quieta. Le recorrió la espalda con las uñas, suave primero, más fuerte cuando él hizo algo con la boca que le nubló la vista, y el gemido que Anthony soltó contra su piel fue lo más erótico que había escuchado en su vida. Cuando finalmente se encontraron del todo, cuando no quedó espacio ni tela ni orgullo entre ellos, Cassia sintió que algo encajaba, no con la perfección pulida de las películas, sino con la perfección imperfecta de lo real, torpe en algunos momentos, eléctrico en otros, con risas entremezcladas cuando un codo chocó contra la pared o cuando una almohada cayó al suelo y ambos la ignoraron por completo. Anthony se movía con ella como si llevaran bailando juntos toda la vida, encontrando un ritmo que era solo suyo, que no existía antes de esa noche y que ahora parecía inevitable. La miraba a los ojos incluso en los momentos más intensos, como si necesitara asegurarse de que era ella, de que esto era real, de que la tormenta de fuera no los iba a despertar de un sueño. «Mírame», le pidió en un momento en que Cassia cerró los ojos, abrumada. «Quiero verte». Ella abrió los ojos y lo que encontró en los de él la desarmó por completo. No era solo deseo, era asombro. La miraba como si no pudiera creer que estaba ahí, como si ella fuera algo inesperado y extraordinario que le había caído del cielo a través de una pared rota. El final los alcanzó juntos, como una ola que arrastra todo a su paso, dejándolos jadeantes y enredados y temblorosos. Anthony hundió la cara en el cuello de Cassia y ella le abrazó la cabeza con los brazos, con los ojos cerrados y el corazón latiéndole como si quisiera salirse del pecho y mudarse al de él. Se quedaron así un rato largo. Afuera la tormenta amainaba y los truenos se alejaban hacia el este, rumbo a otros tejados y otras historias. Adentro, el silencio era denso y cálido, como una manta que los envolvía. «Cassia», murmuró él contra su piel. «¿Qué? Se me ha olvidado lo que iba a decir. Creo que me has reseteado el cerebro». Ella rió, una risa suave, perezosa, de las que salen cuando el cuerpo está tan relajado que los músculos de la cara hacen lo que quieren. «Bueno, cuando te acuerdes, ya sabes dónde encontrarme». Sí, al otro lado de una cortina de baño con delirios de grandeza. Se quedaron dormidos así, entrelazados, con la ventana abierta dejando entrar el olor a tierra mojada y a Madrid lavada por la lluvia. Las velas del salón se consumieron solas, una a una, hasta que la última llama parpadeó y se apagó, dejando el apartamento en una oscuridad que por primera vez no se sentía vacía. Cassia se despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana que habían olvidado cerrar, un dolor agradable en músculos que no sabía que tenía, y la certeza inmediata de que no estaba en su cama. Las sábanas olían a Anthony, la almohada olía a Anthony. El brazo que la rodeaba por la cintura con una firmeza que sugería que ni dormido estaba dispuesto a soltarla era, definitivamente, de Anthony. Abrió los ojos despacio. Él dormía boca abajo, con la cara girada hacia ella y un brazo cruzándole el estómago. Tenía el pelo revuelto, la boca ligeramente abierta y las pestañas proyectando sombras diminutas sobre los pómulos. Dormido, sin la armadura de la sonrisa y los comentarios afilados, parecía más joven, más suave, casi vulnerable. Cassia se permitió mirarlo durante un minuto entero. Era un lujo que no se habría concedido despierto, porque despierto él habría hecho un comentario, y ella habría respondido con otro, y la magia se habría disfrazado de batalla como siempre hacían. Sonrió. Era una sonrisa nueva, una que le nacía en un lugar del pecho que no sabía que existía, y que le dolía un poco, como duelen las cosas buenas cuando llevas demasiado tiempo acostumbrada a las malas. Se deslizó fuera de la cama con cuidado, recogió su ropa del suelo, que estaba repartida en un recorrido que documentaba con precisión geográfica el camino del salón al dormitorio, y cruzó la lona hacia su apartamento. Necesitaba pensar, necesitaba ducharse, hacer café en su cafetera normal de 5 botones y procesar lo que había pasado antes de que él se despertara y lo convirtiera en otra de sus bromas encantadoras que le impedían tomarse las cosas en serio.
pero su apartamento tenía agua y no tenía electricidad, así que se duchó a oscuras, se vistió a tientas, y cuando salió al salón descubrió que no podía hacer café porque su cafetera necesitaba enchufe. Se sentó en el sofá de los 11 cojines y se tapó la cara con las manos. ¿Qué había hecho? Se había acostado con su vecino, con el hombre que vivía al otro lado de una lona, con el hombre del que dependía para ducharse, lavar la ropa y tener café por las mañanas. Si esto salía mal, y las cosas tendían a salir mal en su experiencia, no podría huir a su apartamento a lamerse las heridas, porque su apartamento era prácticamente el mismo que el suyo. «Has roto todas las reglas», le dijo una voz que sonaba sospechosamente a su madre, «todas y cada una». «Lo sé, mamá», murmuró a la nada. «¿Tu madre te está hablando a través de los cojines?» Se giró de golpe. Anthony estaba de pie junto a la lona, despeinado, descalzo, con los pantalones del pijama puestos y nada más, sosteniendo 2 tazas de café. Tenía una marca roja en el cuello que Cassia reconoció como obra suya y un cardenal en la cadera que probablemente era del choque contra la mesa de anoche. «Me he despertado y no estabas», dijo, y bajo el tono ligero había algo frágil, algo que se parecía al miedo. Necesitaba pensar. «¿Y has llegado a alguna conclusión?» Cassia lo miró. El café humeaba entre sus manos. Había cruzado la lona descalzo, sin camiseta, con 2 tazas, una de ellas preparada sin azúcar y con un poco de leche. No había una sola célula de su cuerpo que no supiera que ese hombre le importaba de una forma que ya no podía desmontar. «He llegado a la conclusión de que necesito ese café». Él sonrió, una sonrisa prudente, contenida, como si no quisiera dar nada por hecho, y le tendió la taza. Se sentó en el otro extremo del sofá, a una distancia que era respetuosa e insoportable al mismo tiempo. «¿Vamos a hablar de lo de anoche?», preguntó. «¿Necesitamos hablar de lo de anoche?» «Creo que sí, porque he dormido las 3 mejores horas de mi vida y me he despertado solo y eso me ha dado un susto que no quiero repetir». La honestidad le cayó encima como agua fría. No estaba jugando, no estaba siendo ingenioso ni encantador. Estaba sentado en su sofá, medio desnudo, con una taza de café y los ojos llenos de algo que se parecía demasiado a lo que ella sentía. «Anthony, yo tengo miedo», dijo, y la palabra salió sin permiso, desnuda y temblorosa. «Vine a Madrid huyendo de un hombre que me destrozó y me juré que nunca más...». «Lo sé, no me has dejado terminar. No lo necesito. Lo sé porque yo hice la misma promesa». Dejó la taza en la mesa y se giró para mirarla. «Escúchame, no tengo un plan para esto. No tengo respuestas. Lo que sí sé es que llevo 5 semanas viviendo al otro lado de tu pared y cada día encuentro una razón más para no querer que la arreglen». Cassia sintió que algo se aflojaba dentro de ella, como un nudo que llevaba años apretado. «¿Y cuando la arreglen?», preguntó. «¿Qué pasa cuando cada uno tenga su agua, su luz, su nevera? Cuando no tengas que dejarme café por las mañanas, ni yo tenga excusa para cruzar a robar tu carbonara. Entonces, tendré que inventar otras excusas. Como un ser humano normal que quiere ver a alguien, tocar la puerta, invitarte a cenar, llevarte flores, si eso te gusta, aunque sospecho que preferirías libros. Libros y café. Libros, café y carbonara los jueves. Anotado». Cassia rió, y la risa se le mezcló con algo que se parecía sospechosamente a las ganas de llorar. No de tristeza, sino de ese alivio aplastante que viene cuando dejas de luchar contra algo que siempre fue más fuerte que tú. «Ven aquí», dijo, y él cruzó la distancia del sofá en un segundo. Se besaron con sabor a café y a mañana, un beso distinto al de anoche, sin la urgencia ni la tormenta. Este era un beso de luz, tranquilo, con los ojos medio abiertos, porque ninguno quería perderse la cara del otro. Un beso que decía, «Estoy aquí y me quedo, y no me asusta lo que viene». Estaban en eso, enredados en el sofá de los 11 cojines, riendo entre besos, cuando sonó el timbre. No el timbre de la puerta, el telefonillo del portal. Cassia se levantó, confusa, y descolgó. «¿Sí? ¿Cassia? Soy Elena. Abre, hija, que llevo la maleta y 2 horas de taxi desde el aeropuerto». El mundo se detuvo. Elena, su madre, Elena Cordero de Luz, que vivía en Guadalajara y que no había pisado Europa en su vida. Elena, que tenía miedo a los aviones y que juraba que jamás cruzaría el Atlántico
ni por todo el oro del mundo. Elena estaba abajo, con una maleta. Cassia miró a Anthony, que estaba recostado en su sofá sin camiseta, con una marca en el cuello y una expresión que oscilaba entre la diversión y el terror. «Mi madre», dijo Cassia con la voz de alguien que ve un meteorito acercándose a cámara lenta. «¿Tu madre?» «Mi madre. Aquí, ahora, subiendo». Los dos se miraron durante un segundo que contenía una conversación entera. Luego se desató el caos. «Vete, cruza la lona», ordenó Cassia empujándolo hacia la división con la fuerza de una mujer al borde del colapso. «Me estás escondiendo. Te estoy salvando la vida. No conoces a mi madre. Si te ve aquí sin camiseta y con eso en el cuello, nos casa antes del almuerzo». Anthony agarró su taza de café, cruzó la lona a trompicones y se giró con una sonrisa que era puro descaro. ¿Sería tan malo? «¡Anthony! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy!». La lona se cerró detrás de él, justo cuando el ascensor sonó en el pasillo. Cassia recorrió el apartamento como un tornado. Recogió el cojín que había volado anoche, escondió las 2 copas de vino bajo el fregadero, olió el aire para asegurarse de que no oliera a hombre y abrió la ventana para que entrara la brisa fresca de octubre. Llamaron a la puerta. Cassia abrió con una sonrisa que intentaba ser natural y que probablemente parecía la de alguien con un tic nervioso. Elena Cordero de Luz era una mujer menuda de 62 años, con el pelo canoso recogido en un moño, ojos negros que no se perdían nada y la capacidad sobrenatural de todas las madres mexicanas para detectar mentiras a kilómetros de distancia. «Mamá», Cassia la abrazó y el abrazo fue genuino, porque por encima de la crisis logística que acababa de desatarse, era su madre. Estaba ahí y llevaba 3 años echándola de menos. «Sorpresa», dijo Elena, entrando con la maleta y una bolsa de plástico que olía a tamales. «Tu hermana me regaló el billete por mi cumpleaños. Decidí que ya era hora de ver cómo vive mi hija en Europa». «¿Cómo vive mi hija en Europa?». Cassia miró de reojo la lona que separaba su apartamento del de Anthony. Una lona transparente que se movía con la corriente de aire y que dejaba pasar sonidos, olores y, si su madre miraba con atención, sombras. «Mamá, hay algo que debo explicarte sobre el apartamento». Elena ya estaba mirando el boquete. «¿Qué es eso?». «Una reforma. La pared se cayó. Es temporal». «¿Y qué hay al otro lado?». Como respondiendo a la pregunta con una puntualidad que solo el destino o un guionista sádico podía orquestar, del otro lado de la lona llegó una voz cantando, desafinada, con pasión, a todo pulmón. «Tengo todo, excepto a ti, Luis Miguel». Anthony estaba cantando Luis Miguel a las 8 de la mañana, con su madre a 1,5 metros de la lona. Cassia cerró los ojos. Elena Cordero de Luz miró la lona, miró a su hija, miró la marca roja que Cassia había olvidado tenía en la base del cuello y sonrió. Esa sonrisa, la sonrisa que decía, «Lo sé todo, no necesitas contarme nada, pero vas a contármelo de todas formas porque soy tu madre». «Mija», dijo con una calma que era una sentencia, «¿quién canta así de bonito al otro lado de tu pared?». Al otro lado de la lona, como si el universo entero estuviera en su contra, Anthony subió el volumen. Cassia se sentó en el sofá, agarró un cojín, se lo puso sobre la cara y consideró seriamente la posibilidad de mudarse a otro continente. Elena Cordero de Luz tardó exactamente 47 minutos en descubrir toda la verdad, no porque Cassia se la contara, sino porque las madres mexicanas tienen un sexto sentido que la ciencia no ha logrado explicar y que funciona con una precisión aterradora. Primero fue la lona. Elena se acercó, la tocó con 2 dedos como quien evalúa la calidad de una tela en el mercado, y la miró con una expresión que decía claramente que aquello no le impresionaba. «Y esto separa tu casa de la del vecino. Es una solución temporal, mamá. Van a reconstruir la pared». «Mija, esto no separa ni un pollo de una gallina». Después fue el café. Elena encontró la taza que Anthony había dejado en la mesa, la que había traído del otro lado, y la levantó con la precisión de una detective de homicidios examinando una prueba. «2 tazas», observó. «La segunda es mía. Estaba despierta temprano». «Cassia, tú nunca en tu vida te has despertado temprano voluntariamente. A los 15 años había que tirarte agua para sacarte de la cama. Y finalmente, fue la marca».
Elena la vio cuando Casia se giró para guardar los tamales en la nevera. Un punto rojo, pequeño pero inconfundible, justo debajo de la oreja izquierda. Casia la había olvidado. En su defensa, había estado un poco ocupada intentando esconder a un hombre de 1,85 m detrás de una lona de plástico. Casia Cordero Luz, el nombre completo. Las 3 palabras que en boca de Elena significaban: se acabó el teatro, vas a contarme todo ahora mismo. Mamá, siéntate. Casia se sentó. No porque tuviera 31 años y viviera sola en otro continente y fuera una mujer independiente. Se sentó porque era su madre y porque la voz de Elena Cordero podía hacer que un general de 5 estrellas se sentara a ordenar sus juguetes. Hay un hombre, dijo Elena. No era una pregunta. Hay un vecino. Hay un hombre que canta Luis Miguel a las 8 de la mañana, que te prepara café con leche, porque te conozco, y esa taza no tiene azúcar, y que te dejó esa marca que estás intentando tapar con el pelo. Casia se rindió. Era imposible ganarle a Elena Cordero. Generaciones de mujeres lo habían intentado y todas habían fracasado. Le contó todo. Desde la primera noche con la música, pasando por la pared rota, las reglas, la carbonara robada a oscuras, la calciña roja, las noches a la luz de las velas. Le contó lo del bar en La Latina y cómo Anthony apareció como un guardián silencioso. Le contó lo de la tormenta. No le dio detalles de la tormenta. Había límites incluso con las madres mexicanas. Pero Elena no los necesitaba. Lo leyó todo en la cara de su hija. Cuando terminó, Elena se quedó en silencio un momento largo. Luego dijo: quiero conocerlo, mamá. No. ¿Te da vergüenza? Me da terror. Tú vas a interrogarlo como si fuera un sospechoso de robo. Voy a interrogarlo como lo que es, el hombre que le está quitando el sueño a mi hija, y quiero saber si merece quitárselo. Antes de que Casia pudiera protestar, Elena se levantó, caminó hasta la lona y la apartó con la autoridad de una reina corriendo una cortina. ¡Mamá! Del otro lado, Anthony estaba sentado en su sofá con una taza de café, vestido, gracias a Dios, vestido, con una expresión que sugería que había escuchado toda la conversación a través de la lona y había tenido tiempo de prepararse mentalmente para lo inevitable. Se puso de pie inmediatamente. Elena lo examinó de arriba abajo con una mirada que podía tasar el valor de un ser humano en 3 segundos. Anthony, para su crédito, no se achicó. Le sostuvo la mirada con esa calma tranquila que Casia había visto en el bar de La Latina, la misma que usaba cuando alguien lo retaba. Pero sus ojos eran suaves, respetuosos, y había algo en su postura que decía: sé quién eres, y sé lo importante que eres para ella. Señora Cordero, dijo y extendió la mano. Anthony Márquez de Asus. Es un placer conocerla. Elena le estrechó la mano sin sonreír. ¿Cocinas? Sí, señora. ¿Bien? Mi abuela me enseñó. Ella decía que un hombre que no sabe cocinar es un hombre a medias. Una sombra de sonrisa cruzó la cara de Elena. Me cae bien tu abuela. ¿Qué intenciones tienes con mi hija? Mamá, por Dios, suplicó Casia desde el otro lado. Anthony no vaciló. Todas las buenas, señora, y las que ella me permita. Elena lo miró durante 5 segundos que duraron una eternidad. Luego se giró hacia Casia. Es guapo, cocina y tiene respuestas decentes. Podría ser peor. Gracias, mamá. Tu aprobación me abruma. No he dicho que lo apruebe. He dicho que podría ser peor. La aprobación se gana con el tiempo. Miró a Anthony. ¿Tienes ingredientes para cocinar? Quiero ver esa carbonara de la que mi hija me ha hablado. Te ha hablado de mi carbonara. Un audio de 7 minutos, al parecer, dijo Elena con una media sonrisa que era idéntica a la de Casia. Casia quiso que la tierra la tragara. Anthony la miró por encima de la cabeza de Elena con una sonrisa que era puro sol y articuló en silencio: 7 minutos. Lo que siguió fue la tarde más extraña y maravillosa de la vida de Casia. Anthony cocinó carbonara para 3 en su cocina, mientras Elena lo observaba con ojo clínico, evaluando cada movimiento como un juez de concurso culinario. Casia se sentó en el taburete de siempre, viendo a las 2 personas más importantes de su vida interactuar por primera vez, con el corazón en la garganta y una sonrisa que no podía controlar. Anthony fue perfecto, no en el sentido pulido y artificial que ella le conocía en público, sino de una forma genuina.
Escuchó las historias de Elena sobre Guadalajara con interés real. Le preguntó por su receta de mole. Le sirvió vino y retiró su plato cuando terminó. Y cuando Elena mencionó que Casia de niña quería ser pintora, él dijo: «No me sorprende. Tiene manos de artista. Se nota en todo lo que toca». Y lo dijo mirando a Casia con una ternura que no se molestó en disimular. Elena lo vio. Por supuesto que lo vio. Más tarde, cuando Anthony se disculpó para darles espacio y cruzó la lona hacia su lado, Elena se sentó junto a su hija en el sofá de los 11 cojines y le tomó las manos. «Casia, ¿qué? Ese hombre te mira como tu padre me miraba a mí». A Casia se le llenaron los ojos de lágrimas. Su padre, que había muerto cuando ella tenía 15 años. Su padre, que miraba a Elena como si fuera la razón por la que salía el sol cada mañana. Era lo más bonito que su madre podía haberle dicho, y ambas lo sabían. «Tengo miedo, mamá. El amor siempre da miedo, mija. El que no da miedo es el que no vale la pena». Se abrazaron en el sofá mientras caía la tarde sobre Madrid, y al otro lado de la lona, en un silencio que era todo lo contrario al vacío, Anthony Márquez de Asus fregaba los platos con una sonrisa que no le cabía en la cara. Elena se quedó 10 días. 10 días en los que Casia durmió en el sofá para que su madre usara la cama, en los que Anthony las llevó a conocer Madrid como un guía turístico personal que casualmente hablaba 4 idiomas y conocía todos los restaurantes donde no había colas. 10 días en los que Elena fingió que la lona era una pared real y que no escuchaba absolutamente nada de lo que pasaba al otro lado, aunque las 3 partes sabían que eso era mentira. La mañana de la despedida, en el aeropuerto de Barajas, Elena abrazó a Casia durante un minuto entero sin decir nada. Luego se giró hacia Anthony, lo miró fijamente y le dio un abrazo que lo dejó completamente desconcertado. «Cuídala», le dijo al oído, lo bastante alto para que Casia lo escuchara. «Y si le haces daño, cruzo el Atlántico otra vez. Y no será para comer carbonara». «Entendido, señora Cordero». «Elena, ya puedes llamarme Elena». Era la aprobación. Casia lo supo y Anthony lo supo, y cuando Elena desapareció por la puerta de embarque con su maleta y su bolsa de recuerdos, los dos se quedaron de pie en la terminal, con la sensación de que algo importante acababa de sellarse. Anthony le pasó el brazo por los hombros. «Tu madre me da más miedo que cualquier persona que haya conocido en mi vida. Bienvenido a la familia», lo dijo sin pensar, y las palabras se quedaron flotando entre ellos como una burbuja que ninguno quiso pinchar. Las semanas siguientes fueron las mejores de la vida de Casia, y las reconoció como tales mientras las vivía, lo cual era un lujo que la vida rara vez concede. Con la lona como única frontera, la relación creció en la intimidad absurda de lo cotidiano. Desayunaban juntos en la cocina de él porque tenía la cafetera buena. Cenaban en el salón de ella porque tenía los 11 cojines y la tele mejor colocada. Anthony cocinaba los jueves carbonara de su abuela y Casia cocinaba los domingos enchiladas de la suya. Él aprendió que ella necesitaba silencio absoluto cuando restauraba un cuadro y que la mejor manera de sacarla del taller era con una copa de vino y un «ven a ver la puesta de sol desde mi ventana». Ella aprendió que él hablaba dormido, que tenía miedo a las arañas, dato que guardó como arma secreta, y que cuando le salía bien un plato nuevo, cantaba Luis Miguel a todo volumen como celebración. La desafinación ya no le parecía horrible, le parecía suya. Peleaban, claro que peleaban. Él dejaba los platos sucios en el fregadero como si fueran decoración. Ella acumulaba cojines como si fueran una inversión a futuro. Él era impuntual con una naturalidad que rozaba el arte. Ella era obsesivamente puntual y lo esperaba con la mandíbula apretada y comentarios que cortaban como vidrio. Pero las peleas terminaban siempre igual. Uno de los dos cruzaba la lona con alguna excusa ridícula, se miraban y la rabia se convertía en otra cosa. A veces en risa, a veces en besos, a veces en noches largas que dejaban la ropa repartida entre los dos apartamentos como un mapa del deseo. Y entonces, un lunes de noviembre, Paco el administrador llamó a la puerta. «Buenas noticias», anunció con una sonrisa de alivio. «La obra empieza mañana. En 10 días tendrán la pared nueva, la electricidad normalizada y el agua estable. Se acabó el desastre. Se acabó el desastre». Casia le dio las gracias con una sonrisa que no le llegó a los ojos y cerró la puerta.
Se quedó de pie en su salón mirando la lona que llevaba casi 2 meses siendo el marco de todo, del primer café silencioso, de la carbonara robada a medianoche, de la calciña roja que cambió el tono de todo, de las conversaciones en la oscuridad, de la noche de la tormenta, de la risa de Anthony filtrándose a través del plástico como la luz a través de una cortina. Iban a reconstruir la pared, iban a devolverle la privacidad, la independencia, la normalidad, todo lo que había pedido el primer día, todo lo que ahora le sonaba a castigo. Del otro lado, silencio. Anthony también lo sabía. Paco había hablado con los dos. Esa noche ninguno cruzó la lona. Cenaron cada uno en su lado, separados por 2 metros de plástico translúcido, a través del cual podían ver la sombra del otro, moviéndose como un fantasma familiar. Cassia se acostó temprano y se quedó mirando el techo con la misma sensación que la primera noche, cuando la música electrónica le impedía dormir, excepto que ahora el silencio era peor que cualquier ruido. A las 11, la voz de Anthony llegó suave desde el otro lado. ¿Estás despierta? Sí, yo tampoco puedo dormir. Silencio. La lona se movió con una brisa que entraba por alguna ventana. Van a poner la pared, dijo él. Lo sé, Cassia. ¿Qué? No quiero que pongan la pared. Ella cerró los ojos. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él lo escuchaba. Yo tampoco. Entonces ven. Cassia se levantó de la cama, descalza, con el pijama que ya no tenía patitos, sino que era una camiseta vieja de él que había robado la semana anterior. Apartó la lona y cruzó al otro lado por última vez. Anthony estaba de pie junto a la ventana de su habitación, con la ciudad iluminada detrás de él como un telón de estrellas artificiales. La miró entrar y algo en su cara cambió. Se suavizó, se abrió, como una puerta que por fin se deja de par en par. «Muévete conmigo», dijo. Cassia parpadeó. «¿Qué? Muévete conmigo. Aquí, al 4B, o yo me mudo al 4A. O buscamos un sitio nuevo que no necesite reformas, ni lonas, ni reglas. Un sitio que sea nuestro desde el principio. Anthony, llevamos 2 meses. Llevamos 2 meses viviendo juntos, Cassia. 2 meses en los que he descubierto cómo duermes, cómo cocinas, qué cara pones cuando estás concentrada, cómo hueles recién duchada, que cantas bajito cuando crees que no te escucho y que comes con los dedos cuando piensas que nadie te ve. Sé más de ti que de personas con las que llevo años. No necesito más tiempo para saber lo que quiero. ¿Y qué quieres? Todo. Quiero las mañanas con café y las noches con vino. Quiero las peleas por los cojines y las reconciliaciones en la cocina. Quiero tu risa cuando desafino y tu cara de furia cuando dejo los platos sucios. Quiero tus enchiladas los domingos y que robes mi carbonara los jueves. Lo quiero todo, Cassia, y lo quiero contigo. La habitación se quedó en silencio. Madrid zumbaba afuera con su murmullo eterno de tráfico y vida, pero dentro de aquel apartamento del 4º piso no existía nada más que 2 personas de pie junto a una ventana, separadas por 1 metro de aire que vibró con el peso de lo que acababa de decir. Cassia dio un paso, luego otro. Le puso las manos en el pecho sobre el corazón que latía fuerte y rápido bajo sus palmas y lo miró desde abajo con esos ojos que él juraba que se volvían violetas cuando sentía algo intenso. «Quiero quedarme aquí», dijo, «en el 4B, porque tu cocina es más grande y tu cafetera tiene 17 botones y porque este sitio huele a ti, y resulta que ese olor se ha convertido en mi definición de hogar». Anthony la besó, un beso largo, profundo, con sabor a futuro y a decisión tomada. La abrazó tan fuerte que la levantó unos centímetros del suelo y Cassia se rió contra su boca, con las piernas colgando y los brazos alrededor de su cuello, y la certeza absoluta de que aquello, exactamente aquello, era lo que se sentía cuando dejabas de huir. «Voy a llamar a Paco mañana», dijo Anthony. «Le diré que reconstruya la pared pero que deje una puerta de verdad, con bisagras y picaporte, que podamos abrir cuando queramos. ¿Para qué necesitamos una puerta si voy a vivir aquí? Para tu taller. Tu estudio de restauración se queda en el 4A. Así tienes tu espacio, cuando necesites silencio. Y yo tengo un sitio donde cantar Luis Miguel sin que me tires cojines. Era perfecto, era absurdo y práctico, y romántico y lógico, todo al mismo tiempo, como todo lo que ellos eran. Anthony Márquez de Asus,
dijo Casia apartándose lo justo para mirarlo. ¿Te das cuenta de que toda esta historia empezó porque pusiste música a las 4 de la mañana? Mejor dicho, empezó porque una mujer en pijama de patitos tuvo el valor de tocar mi puerta. Estuve a punto de no hacerlo, pero lo hiciste. Lo hice. Se miraron con la sonrisa cómplice de quienes comparten un secreto que nadie más entendería. La historia de una pared que se derrumbó y de dos personas que descubrieron que la vida funciona mejor sin muros entre medio. Esa noche, durmieron juntos por elección, no por tormenta, ni por apagón, ni por excusa. Por primera vez, no había una lona al lado, esperando a que uno de los dos cruzara de vuelta a su trinchera. Había solo una cama, dos cuerpos enredados y el sonido doble de sus respiraciones sincronizándose en la oscuridad, como un metrónomo que por fin encontró su ritmo. A la mañana siguiente, cuando los operarios llegaron a reconstruir la pared, Anthony los recibió con café y una petición muy específica. La pared sí, pero déjenme una puerta. El operario lo miró confundido. ¿Una puerta entre dos apartamentos? ¿Una puerta entre dos vidas que ya no quieren estar separadas? El operario miró a Paco. Paco se encogió de hombros con la resignación de un hombre que había dejado de intentar entender a los inquilinos del cuarto piso. «Pongan la puerta», dijo. Y la pusieron, una puerta de madera clara, con bisagras que no chirriaban y un picaporte sencillo que se abría desde ambos lados. Casia la cruzó por primera vez esa misma tarde, con un lienzo bajo el brazo y una taza de café en la mano, para ir a trabajar en su taller del 4A. Al pasar se detuvo y pasó los dedos por el marco nuevo, liso, que olía a madera recién cortada. Ya no había lona, ya no había boquete, ya no había corrientes de aire que trajeran su voz, ni sombras que se movían al otro lado. Había algo mejor, una puerta que podía abrirse cuando quisiera, que no necesitaba excusas ni emergencias ni reglas. Una puerta que existía porque dos personas habían elegido que existiera. Esa noche, Casia cocinó enchiladas en la cocina de Anthony, su cocina ahora, la cocina de los dos. Mientras él ponía la mesa y, naturalmente, Luis Miguel sonaba de fondo. Él cantó, desafinó, ella se rió. Y cuando se sentaron a cenar, con las ventanas abiertas dejando entrar la brisa de noviembre y las luces de Madrid brillando a lo lejos como promesas pequeñas y constantes, Casia pensó que el amor no siempre llega como uno espera. A veces no viene con flores, ni con discursos, ni con citas perfectas. A veces llega a las 4 de la mañana, con música demasiado fuerte, a través de una pared que se derrumba y una cortina de baño con delirios de grandeza. A veces, para encontrar a la persona indicada, primero hay que perder la pared.